Mira, comprobé que tuviésemos los minutos correctos, ¿no? Que no se vaya a detener la transmisión. Muy bien, entonces vamos a revisar o explicar en fondo el sentido de cada uno de los problemas. Entonces hay problemas de optimización. Pasamos a explicarlos en la pizarra. Aún tengo acá. Allí más o menos es enfoque. Cosas. Bueno, alcancé anoche a pasarlo a un papel, pero antes del fin de semana lo vamos a tener esto con los detalles como ustedes me lo pidieron, ¿no? Este problema que estoy borrando, de la cuña. Y entonces, demos una mirada para no tener dudas después cuál es la naturaleza de los problemas que hemos puesto acá. De optimización, dice. Por ejemplo, el número 1. En una sala de dimensiones 12 por 6 por 3, en una pieza puede ser, ¿no? Se quiere dejar instalada una tubería para electricidad empotrada en las paredes. Techo, usando el techo o el piso, que conecte un vértice inferior con el vértice superior opuesto. ¿Cuál es la longitud del trazado más corto que se puede hacer? Entonces, supongamos que eso es la pieza, ¿no? O la sala donde queremos hacer esta instalación. Ya, coloquemos aquí 12 por 6 por 3. Entonces la idea es partir desde un vértice inferior o de un rincón de la pieza, ¿no? De este rincón y llegar al rincón opuesto superior, ese de allí, ¿cierto? Entonces, naturalmente que hay un camino fácil, pero que no es el que usa menos material. Si nos vamos aquí por la orilla, lo que uno haría, ¿no? En una casa, si está haciendo una instalación, para que esto, sobre todo si no está construido previamente, para que sea bonito, va por aquí, por esta arista, sigue por acá y llega acá. Pero si se quiere ahorrar material, entonces, bueno, una forma de hacerlo es así. Y con eso bastaría. O sea, irse por una pared y después por el techo. ¿Están de acuerdo que esa es la manera más eficiente de hacer el trazado? ¿Alguna opinión? Lo mismo pero al revés, ¿no? ¿Eh? Lo mismo pero al revés. Ah, irse por el piso. Claro. Claro. Irse por el piso aquí y acá. ¿Sí? ¿Sí? Cosa de vuelta a la pieza, eso no. No hace gran diferencia, me parece. Entonces, bueno, las dimensiones están dadas y se supone que el problema se puede resolver.
Quizás la variable que se puede tomar es determinar este punto, ¿no? Con eso basta. O sea, si uno determina la posición de ese punto, está listo. Traza esa recta, después traza la otra recta y llega aquí a esta esquina o rincón donde se necesita que termine la instalación. ¿Está claro para todos? Cualquier cosa que quieran comentar, me lo dicen. Número 1. Entonces, si uno determina ese punto, está listo. Traza esa recta y llegó. Y ahí se ve claramente que si ese punto es este, la distancia es mayor. Si ese punto es de acá, la distancia también es mayor. O sea, hay una distancia entre medio que es menor. Por eso que la pregunta es el trazado más corto que se puede hacer. ¿Listo? ¿Pregunta? ¿No? ¿No? ¿No hay pregunta? No, profe. No, creo que no. ¿Está clarito? Está clarito ya. Ese es un problema. A ver, un vistazo al número 2. ¿Qué dice el número 2? El número 2 dice, en un edificio, 2 pasillos de ancho 1 y 2 metros se conectan en forma perpendicular. Ya, aquí va un pasillo. Y después eso se estrecha a 1 metro, más o menos así. Puede ser al revés, evidentemente. 2 y 1 metro. Entonces, ¿cuál es la longitud del tubo más largo que al ser llevado horizontalmente pueda pasar a través de la esquina que forman los pasillos? Entonces uno dice, bueno, yo necesito pasar aquí un tubo, o más práctico, una escalera, lo que sea. Una escalera, bueno, claro que siempre que si es un tubo, que yo lo lleve paralelo al piso, por supuesto, ¿no? Paralelo al piso. Entonces lo puedo dibujar acá. Evidentemente, si el tubo es muy largo, alcanzaré a llegar a asomar la punta, pero no podré, entonces no podré seguir con él para llevarlo a través del pasillo menor. Ese es el problema. O sea, el tubo más largo que uno puede por el piso llevarlo y que dé la vuelta aquí. Evidentemente, si tomamos una tira de esta metálica o el tubo de 1 metro, claro, pasa volando, porque pasa por acá, pasa por allá. Entonces, ¿cuál es el tubo más largo que se puede pasar a través del pasillo? ¿Se entiende, no? Sí, profe. La típica cosa cuando alguien compra un mueble y quiere pasarlo por un pasillo, dicen, no me cabe la cuestión, pues no pasa, no gira aquí, no da vuelta. Es el tipo de problema. Ya. Bien. A ver, el número 3. El número 3. Dice, se dispone una placa metálica de 300 por 50 centímetros. Esa X está de más, 300 se entiende. De 300 por 50 centímetros. Lo que quise es una placa, una plancha angosta, puede ser también entendida, ¿no? De 300 por 50.
Todos los problemas traté de colocarles dimensiones para que uno sintiera que pueden ser usados en un problema práctico. Y se quiere construir con eso una canaleta recibidora de agua lluvia. ¿Cuál es la máxima cantidad de agua que puede recibir si sus secciones transversales tienen la forma de un trapecio isósceles con base menor 20? O sea, queremos una canaleta así. De esa forma, ¿no? ¿Se ve bien esto? Pero acá, no. A ver, ¿cómo dibujar en perspectiva una canaleta? Una canaleta en perspectiva. Así podría verse, ¿no es cierto? En la típica forma de una canaleta. Esa canaleta. Y bueno, el dato que se da es que esto es 20. Esta base es de 20. Necesitamos, no sé, eh, porque la construcción lo requiere, digamos que eso sea 20. Entonces todo va a depender de que esto sea más abierto o más cerrado, ¿no es cierto? Porque si la canaleta es muy abierta, poquita agua es la que pasa. Entonces, y si es también una canaleta en que esos dos lados son perpendiculares a esta base, también no, va a pasar más agua cuando esto esté más abierto. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ver de qué forma se puede construir esa canaleta eh, con esa plancha larga de metal. ¿Se entiende, no? Sí, sí, profe, se le sigue. Muy bien. 4. Algunos de estos problemas son bastante conocidos, ¿no? Si ustedes rebuscan en alguna parte, los van a encontrar. Uno busca problemas de tal tipo, le coloca el nombre y alguien incluso lo ha hecho completamente. No es que yo haya inventado estos problemas. 4, dice. Este también es muy típico, este problema, el número 4. Tiene muchas versiones. Y esta que yo coloqué aquí dice, se quiere cercar en forma rectangular un sitio que ya tiene construido una pared de a metros. Eso ya está dado. O sea, una persona dice, mire, yo tengo una pared de 4 metros y la quiero usar para encerrar una superficie rectangular que yo tengo. Y dice, usando una malla de B metros. Usando una malla de B metros. Esto no es 4, es A. A metros. A metros. Así. Sí, una pared de metros y el otro de B metros.
Entonces, ¿cuál es la mayor superficie que puede quedar cercada? Analizando la longitud entre A y B. Bueno, si la malla, esta malla que está aquí, ¿no? Uno la desenrolla, alcanza B metros. Hay que compararlo con A, naturalmente, porque si es un trozo de malla menor que A, si B es menor que A, bueno, alcanzaría para cercar algo así, ¿no? Quizás. Ahora, si B es mayor que A, bueno, ya tendríamos una situación como esta, donde podríamos ocupar toda la pared. O quizás, bueno, ir más allá de la pared. O sea, depende de la relación de medida entre A y B. Yo puse aquí como un puntito arriba. Sí, bueno, no. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Lo más eficiente que se puede hacer. Ya. Aquí está la pared. Ahí está usada la pared. Y aquí está usada hasta acá, ¿no? Ahí. Esa es la pared. Esos son los diversos casos que se pueden dar. Ya. Muy bien. El 5. El 5 dice así. El 5. Al instalar un vidrio de 1000 por 200, proporcionalmente eso podría ser. Siempre le pongo una X más, ¿no? No sé por qué. Se rompe en uno de sus vértices, separando de él un triángulo de lados 20 y 30. Esto entonces originalmente es 1000, este es 200. Entonces aquí se rompe en 20 por 30. Eso, entonces, es lo que le falta al vidrio. Y se quiere reutilizar el vidrio para ser instalado en otra ventana rectangular. Y lo que uno quiere entonces es que la superficie que cubra este vidrio sea la mayor posible. Entonces, debe ser probablemente algo así, ¿no? Quizás con eso, de alguna forma, uno puede encontrar el mejor uso de este vidrio que está con una esquina rota y lo queremos transformar en un ventanal rectangular que cubra la mayor cantidad posible, o que deje entrar, si ventanal, la mayor cantidad de luz posible. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, alguien podría decir, ¿qué tal si lo corto aquí y me quedo con lo de arriba? Probablemente eso no va a ser lo más eficiente. Si tampoco lo corto así, justo por estos puntos. Entre medio va a haber una posibilidad de hacer que la superficie que cubra el vidrio sea mayor. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer un comentario? ¿No? No, profe. 6. El 6. ¿Qué dice el número 6? Para fabricar un cono, hay también otro problema práctico. Para fabricar un cono,
un cono es como un embudo en estos términos, ¿no? De uso de la figura. Se extrae de una lámina metálica circular de radio A un sector circular. De esto, A, se saca este pedacito. Se saca eso. Bueno, y se junta aquí y va a producir un cucurucho así. Entonces, ¿cuál es el ángulo alfa? ¿Cuál es el ángulo alfa? De tal forma que formemos el embudo que reciba la mayor cantidad, si es un embudo para líquido, la mayor cantidad de líquido posible. Aquí lo puse en términos geométricos, que produce el cono de mayor volumen. ¿Cierto? Aquí también, si sacamos un sector muy grande, bueno, el embudo va a quedar muy flaquito, no va a contener mucho volumen. O sea, tiene que haber un punto intermedio donde el ángulo alfa, que forma el sector que uno extrae de esta lata, hace que el volumen que quede al formar ese cono resulte máximo. ¿Ya? 7. 7. ¿Qué nos dice el problema 7? ¿Cuáles son las dimensiones de la mayor pieza rectangular que se puede extraer de una placa de madera cuya forma es un triángulo isósceles de base A y lado B? O sea, uno tiene un sobrante de madera que tiene esa fórmula triángulo isósceles con las dimensiones dadas. Entonces, aquí se trata de extraer un rectángulo máximo de él. O sea, aprovechar la mayor cantidad de madera que se pueda tener en ese rectángulo. Y lo mismo en el caso B. Si tenemos ya también un trozo de madera que queremos reciclar en forma de rectángulo, entonces, ¿cuál es el rectángulo mayor que podemos sacar de ese trozo de madera circular? ¿Sí? Esos son más simples de entender. Ya. Y el último. El último es el 8. Es en una pieza rectangular de papel. Esto uno lo puede hacer con una hojita de papel, si lo quiere entender bien. Se toma el vértice inferior derecho y se dobla hasta alcanzar un punto del lado izquierdo. Si uno lo dobla acá y con esta punta llega a este lado. Se podría hacer así. Con esa punta llega a ese lado. Lo dobla. Se dobla acá. Entonces, encontrar la longitud mínima que puede alcanzar la longitud del doblez. Esta longitud mínima. El mínimo de esa. Claro, porque máxima uno lo doblaría acá, por ejemplo. Y con la punta llega al otro lado. Entonces, este doblez es mucho mayor que ese. Eso es entonces. Ya. Bien, y ahora vienen los problemas de centro de gravedad.
Si le puse centro de masa en alguno de ellos fue porque lo estaba pensando en forma genérica, ¿no? Pero todos son de centro de gravedad. No estamos haciendo problemas con, como lo explicaba ayer, con densidad. Entonces, centro de gravedad dice el primero, pero es en realidad un centro, dice centro de masa en el enunciado, pero es en realidad el centro de gravedad. Primero de la segunda hoja. El centro de masa de este semicírculo. ¿Dónde está el centro de masa? Entonces, bueno, ubicado de esa manera en el sistema de coordenadas x cuadrado más y cuadrado cuadrado, entonces un círculo de radio A. Y hay que encontrar el x raya y el y raya. Bueno, el x raya obviamente va a ser 0 porque esta es figura simétrica. El centro de masa va a estar en este eje y. Entonces el que hay que determinar realmente es el i barra. Ya. Ahora. El número 2 dice, determinar el centro de gravedad de la región plana interior a un círculo de centro 1, 0, que pasa por el origen, y exterior, ¿cómo es? Hay que hacer un dibujo. Centro de gravedad de la región plana, ya interior a un círculo de centro 1,0, que pasa por el origen, y exterior al círculo de centro del origen y radio 1. ¿Cómo se entiende eso? Un círculo de centro 1, 0 que pasa por el origen. Entonces, ese es el círculo de centro 1, 0 que pasa por el origen. ¿Ya? Interior a ese. Y exterior al círculo de centro, el origen y radio 1. Entonces esto también es así. Son dos círculos que se intersectan. Y el problema dice interior al primero y exterior al segundo. O sea, es de esa figura entonces. ¿Cierto? Interior al primero que dibujamos y exterior al segundo que dibujamos. El centro de masa de esa figura, que es como un eclipse, para ponerlo en términos geográficos. ¿Ya? Ese es el número 2. ¿No tienen preguntas? ¿Me parece todo que tiene sentido? Ahora, el centro de gravedad es el número 3 de una elipse. ¿Ya? Bueno, hay que hacerlo a ver, en 3 dimensiones. Debe ser más sencillo entonces hacerlo así, ¿no? Esto así, esto así, aquí. Y una elipse, un elipsoide, claro. Entonces, con X es A, con Y es B y con C es C. El centro de masa no. Disculpen, Profesor, el 3 parece que está desarrollando el 4. Ya, no. El 3 es... disculpen, me equivoqué, hay que leer. Tan pequeña la letra. No. Un tetraedro. Esto es una pirámide así. Eso es.
Eso es. A, B, C. Esa figura. Centro de masa de esa figura. Tetraedro. Con los planos coordenados y ese plano X partido por A más Y partido por B más Z partido por C. Ese es el plano del frente, ¿no? Y los otros son los planos coordenados. El 4 es de una semiesfera. Se apareció el problema 1, pero ahora es una semiesfera. El centro de masa es una semiesfera de radio A. Y ahí está la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. Después, el centro de gravedad de un cono circular recto de radio A y altura h. Esto también es interesante saberlo. Siempre en los manuales de ingeniería, cuando uno ve fórmulas, aparecen fórmulas para estas cosas, ¿no? Un cono. ¿Dónde está el centro de masa del cono? ¿No? Profesor, una consulta. Dime. En el 4, ¿La semiesfera? el eje Z, ¿sí? Sí. El eje Z está en el centro de la semiesfera. Claro. Ya, O sea que aquí el X y el Y van a ser 0, sí, ¿cierto? Hay que de buscar el acuerdo. Z nomás, que estará un poquito más abajo por aquí, ¿no? Por ahí va a estar el Z. Genial. Ya, Abajo hay más peso, hay más volumen. Eso es. Bueno, y el cono es lo típico, el cono. El cono es el número... ¿Pero solo el cono tiene algún número? ¿Disculpa? El, ¿El del cono qué número es? sí, el del cono es el 6. El 6. Y el 5, entonces, que no... Me lo salté. El 5 me lo salté, lo veo ahora. El 6 el cono. El 5 dice 2 esferas concéntricas de radio AB. Y encontrar entonces el centro de gravedad de la mitad. Claro, porque el centro de toda la figura es el centro, o sea, el 0, 0, 0, bueno, no es la gracia, ¿no? Yo creo que así se podría ver. Es como una cáscara. Es como una cáscara, ¿no? Mejor eso. Este es el de afuera y este es el de adentro. De esa figura. Puesta de esa manera, es el... está también sobre el eje Z, o sea, el X hizo 0, hay que buscar el Z, ¿no? ¿Dónde estaría ese centro de masa? Y lo interesante es que el centro de masa va a quedar fuera de la figura, ¿no? Porque eso es como un bol. Es lo mismo que un bol de comida, eso, que sea esférico. Este es el grosor del bol. ¿Cierto? Si se puede entender. Un bol semiesférico. es igual que el 4, pero tiene un espesor. Tiene un espesor, claro. Aquí es relleno completo, ¿no? Claro, es sólido, se entiende. Es sólido, sí. Siempre son sólidos, ¿no? Aquí es sólido, pero tiene un hoyo al medio. Le sacaron, le escarbaron al medio otros, aquí está redondito, otra semiesfera. Bien, el 7 es
un cono circular recto truncado. Esa figura entonces. Como, no sé, ¿dónde se usa esa figura? Un cono truncado. Me hace recordar en los circos, ¿no? Cuando le ponían una cosa para que los elefantes se sentaran, le hacían unos asuntos así, pues, un cono truncado. ¿Eh? Ese es el 7. Y tiene aquí claro, una altura que es H, y los radios de la base, el menor es A y el mayor es B. Ese es el 7. Ya. Y el 8, bueno, esta figura muy, muy especial, que es un cono por la parte inferior. Aquí es un cono, y por la parte superior es una esfera. Es como un helado, ¿no? El problema del helado. ¿Dónde está el centro de masa de ese helado? Por aquí va la esfera, con la ecuación que estaba acá, y la esfera, si uno la sigue dibujando así. Aquí debería estar más abiertita, ¿no? Para que fuera por arriba. Eso es. ¿Ven? Son figuras geométricas bastante usuales. ¿Alguna consulta? Respecto de esta tarea, esta prueba, este conjunto de problemas que hay que resolver. Entonces, ustedes eligen el que les parece más atractivo, que la manera de resolverlos les sea un poco más cercana, en fin. Ahí ustedes deciden. Comparado entre ellos no hay grandes dificultades, ¿no? Que uno puede ver en alguno de ellos desecharlo así de plano, así, no, esta cosa es horrible de calcular. No es el caso. Y cuando tengan dificultades me consultan. Profesor, en el número 5 ¿Ya? da dos esferas concéntricas de radio A, B, con Sí. A mayor que B. ¿Sí? Ahí no hay fórmula no hay una ecuación de la esfera. No la puse porque la había puesto antes en otra, ¿no? Allí tienen que hacerlo como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, a cuadrado con un radio a, y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual b cuadrado. Claro, no la coloqué porque en otro problema... En el anterior, en el Claro, 4 la está anterior estaba puesta. Exactamente, o sea, se ocupa la misma. Ya. Claro, la misma, con a y b en cada caso. Ok. Siempre hay que plantear integrales, como saben. Pueden intentar directamente meter la integral ahí en el calculador. De repente se atora, ¿no? Con raíces muy grandes, en fin. Entonces hay que llevarlas, como el ejemplo ayer que les prometí desarrollarle una hojita y se lo iba a subir.
usar entonces coordenadas cilíndricas. Ahí hacen las cosas más fáciles, ¿no? Eso es lo que es. Ya. Entonces, bueno, todos los problemas de la segunda hoja tienen que ver con centro de gravedad y, claro, hay que resolverlos con integrales, esa es la idea, ¿no? Son las aplicaciones integrales las que estamos tratando de ejemplificar con estos problemas. Muy bien, ¿alguna otra consulta de esto? Por mi parte no, profe. Ya. Entonces ahora comentamos lo que viene a continuación, ¿no? Entendiendo que esta parte del programa ya la tenemos cubierta. Deje, por favor, ver que tengo que subir algo al YouTube acá. Bien, ahí llegó. Entonces, de nuestro programa, vamos a mirar acá lo que viene, mirando lo que dice el prospecto. En Reco el curso. Ya. Complementos de matemáticas. Sección 01. Y los recursos. Esto uno quisiera que fuera más rápido, ¿no? Yo entro tantas veces al día a este Reco que hay que seguir el camino y programa y prospecto acá. Entonces, programa, editar. Y ya pasamos esto a compartirlo. Bien. Este es nuestro programa de complemento de matemáticas. Y lo que hemos visto acá, bueno, este repaso de funciones reales, integración de una variable, derivación de una de varias variables, uso aplicado al software Derives 5.0. Este es un poco antiguo, ¿no? Hemos usado otros más modernos y que están en línea, como el Symbolab, que es bien creíble. Ya, y lo que viene ahora a continuación es sistema de ecuaciones lineales y sistema de ecuaciones no lineales. Allí ya vamos a entrar a lo que es el álgebra. Estamos abandonando el cálculo, ¿ya? Y vemos el álgebra para sistema de ecuaciones lineales, ¿eh? Y también estos sistemas de ecuaciones no lineales, ¿ya? Que van a significar ver métodos que son aproximados, métodos aproximados de solución. Y porque aquí específicamente en resolución de problemas numéricos, resolución de sistemas lineales, ¿ya? Porque acá previamente vamos a ver soluciones de sistemas lineales de manera directa, digamos, con método directo. Y aquí vamos a usar
problemas aproximados. También para sistemas de ecuaciones no lineales. Después viene una parte de interpolación lineal, que es, dado punto en el plano, encontrar una curva que pase por todos ellos. Y al final tenemos la integración numérica. Sé que en el tiempo vamos bastante bien. Uno pareciera que va muy rápido, pero también el tiempo de clase siempre se hace muy corto, ¿no? Hay que recordar que hay 2 semanas de receso. Entonces, vamos a tener tiempo suficiente de mirar todas esas cosas. Acá vamos a usar un programa para resolver el sistema de ecuaciones, se llama Matrix Calc. También lo vamos a ver, y los que no lo hayan visto antes, es un sistema bastante amistoso, fácil de manejar, muy fácil de manejar. También está en línea, uno lo llama por la red y lo usa cuando lo necesita. Y después, cuando tengamos que trabajar con sistemas lineales de manera numérica, usamos la planilla Excel, que da una forma bastante interesante de trabajar con los sistemas tanto lineales como no lineales. Lo mismo para la interpolación lineal y para la integración numérica. Todo eso lo vamos a hacer en Excel. Ya está, entonces. Eso es lo que tenemos que comenzar a ver a partir de la próxima semana. Entonces, respecto de este trabajo, de los problemas tanto de centro de gravedad como de optimización, cualquier duda que tengan me la comentan, ¿no? Y trabajamos en esas dudas durante el tiempo que tenemos clases o si es posible responder por correo, si no atañe a todos la pregunta, entonces podemos responder por correo para que ustedes no queden atajados en alguna parte de la resolución de esa tarea. Vale, profe. ¿Mm? Entonces, Vale, profe. les dejo el tiempo para que vayan mirando con más calma en la lista de problemas y vayan decidiendo ya en este momento cuáles podrían abordar. Bueno, no son problemas que yo haya inventado, probablemente lo he transformado, ¿no? Por decir, la anécdota del primero es eso de meter la tubería para ir de un rincón a otro de una pieza. El problema originalmente yo lo vi hace años atrás, que decía, hay una araña en una esquina y una mosca en la otra esquina. Entonces, ¿cuál es el camino más eficiente que recorra la araña para cazar a la mosca? Tiene una versión un poco cruel, sí. Pero los problemas son así, digamos, son modelos finalmente. Y uno los adapta a las circunstancias. O al contexto en el cual está haciendo la clase. Así entonces, nos estaríamos viendo el miércoles, ya para iniciar el trabajo respecto a los sistemas de ecuaciones lineales. De acuerdo. ¿Mm? Listo, profe. De acuerdo. Profesor, una Ok, consulta. profesor. Dígame. Uno como solución, viendo varios de los de centro de gravedad, Ya. uno puede colocar que Por geométricamente se determina que Claro, no sé, que el centro de gravedad en cierto eje es cero, sin claro, necesidad claro. de explicar ni la fórmula ni nada, porque Exacto. varios que tienen esa situación, Claro, o hay porque que hacer el análisis matemático para llegar que es cero.
No, si tú haces la integral y todo el asunto, te tiene que dar 0. Exactamente. Acuérdate ayer que hicimos el de la cuña y uno de los rayas Era 0. dio 0. Sí, O sea, si lo hacemos con integral y toda la cosa, tiene que dar 0. claro. Eh, Claro, pero ahí pero- sí. lo que determinamos fue que geométricamente era 0. Porque Claro. era cosa Porque si de uno verlo. piensa en una semiesfera, que sea, por Pasa lo ejemplo, de mismo. madera, obviamente sabe que el centro de masa va a estar en ese radio que parte del centro de la esfera, ¿no? Y llega Claro. al polo norte, por describirlo de Entonces, alguna forma. en la posición en la que está XY yo podría determinar geométricamente que es 0. Claro. Y Ahora, estaría haciendo el análisis en Z, ¿no? exacto. De Ahora, si acuerdo. uno, digamos, tiene malas intenciones, podría decir, mire, coloque esa semiesfera sobre un plano que está inclinado. No, pues no, profesor, no te ponga ¿Se así. fijan? No he dicho nada. Ya, ya, profesor. Que esté muy bien. No, hay que colocar la figura de la manera... No tenía ideas tan creativas. Profesor, que Yo esté estoy muy calladito por si acaso. Gusto, profe. Chao, que esté Sí, bien. esta vez no fue el Diego, Ah, ¿ah? Chao, antes de profe. borrarlo. Francisco Gallardo, Francisco Gallardo. Ahí está. Gracias, Diego. Ya. Ahí está, nos vemos. Que tengamos Buenas noches. buenas noches. Ya, Fin de profesor. Chao, semana. chao. Chao, chao. Esté muy bien. Cuídense que estén bien, descansen, chao, chao. Igual. Chao.